Y hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar los cuellos de botella en una empresa. Vamos a hablar de varias cosas. Una cosa en particular que generó curiosidad en la semana fue esto de la teoría de la ventana rota, así que vamos a hablar desde luego de eso. Por favor, poneme así si se escucha bien y prepara tus preguntas. Voy a responder todas las preguntas y comentarios en vivo, y también a los que se sumen más tarde o luego, por favor, escriban las preguntas y comentarios que respondemos a todo. Bien, para empezar este tercer episodio de Hablemos de tu empresa, quisiera hacer una distinción entre lo importante versus lo urgente. Son dos cosas que habitualmente en la empresa la verdad que no sabemos distinguir, no nos damos cuenta. Lo urgente muchas veces son cosas importantes que se dejaron de atender en un determinado momento y pasado el tiempo se convirtieron en algo urgente. Por ejemplo, un ejemplo simple, dejaste de pagar una factura de luz que vencía el 20 de enero, era importante, bueno, pero pasaron varios días y te están por cortar la luz y se vuelve urgente. Y esa urgencia te quita la atención, la concentración, el foco del día a día de la empresa. Identificar cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas urgentes es una condición fantástica para aumentar la eficiencia de tu negocio. Insisto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Urgencias va a haber todo el tiempo, pero lo importante, el núcleo de tu negocio, lo que hace que tu negocio crezca, vaya para adelante, sea sustentable, una mirada a largo plazo es necesaria en lugar de siempre corriendo detrás de las urgencias. Para eso es clave que a lo importante le puedas dedicar tiempo, energía y recursos. En el video pasado hablamos acerca de la importancia del tiempo estratégico. Si vos no tenés tiempo para dedicarte a lo importante, bueno, es probable que vivas tapado, tapada de urgencias, que estés todo el tiempo apagando incendios. Tener la capacidad de organizar tu agenda te va a prevenir del hecho de dejar cosas sin resolver, cosas importantes sin resolver que se convierten en urgencias. Y los detalles a veces sí son importantes. Si ves otros videos de los que publicamos, si lees nuestro blog, vas a ver que permanentemente estamos haciendo hincapié en la importancia de la mirada estratégica, de planificar, de tener una mirada amplia de tu negocio, de tu organización, de tu empresa. Porque si no, es como que quedas atrapado en el raviol del día a día. Es necesario tener una mirada un poquito más grande. Pero a veces un pequeño detalle puede hacer la diferencia para que tu empresa crezca o se desarrollen cosas más importantes. Pequeños detalles. ¿Qué pasa cuando cierta acción, cierta operatoria se convierte en un cuello de botella? O sea, a partir de algo muy pequeño se traba una operatoria muy grande o un negocio importante o un movimiento que para tu empresa es determinante y por alguna cosita se traba. Eso pasa, ¿verdad? Por favor, contame si esto te pasa, comentame. Estoy seguro que sí. Y a veces las soluciones pueden ser cosas simples y aportadas por cualquier persona. No siempre las soluciones son cosas complejas que solo las puede traer el dueño o el gerente o el líder del equipo. No, a veces son cosas simples. Ser creativo, ser creativa te ayudará a idear alternativas para avanzar en estos cuellos de botella que te permite ocuparte de los desafíos más grandes. Como te decía, nosotros siempre estamos hablando de la estrategia, pero sin eficiencia no hay estrategia posible. La estrategia sin dudas es lo más importante, pero si no logras eficiencia, la estrategia se pierde. Si no encontrás tiempos para ejecutar la estrategia o para planificar, no puedes lograr nada. Y muchas veces eso depende en un gran porcentaje de pequeñas acciones del día a día de tu empresa. Llevándolo al ejemplo de pagar en términos las facturas de los servicios o los proveedores. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por no pagarle a un proveedor en término, porque nos olvidamos, porque se nos pasó, porque no teníamos el dinero, se nos demoró cierta entrada de mercadería o no nos dio cierto servicio y eso nos complicó para luego vender lo que nosotros hacemos, nuestros productos o nuestros servicios?
pequeños cambios pueden hacer la gran diferencia en cuanto a la eficiencia. La eficiencia difícilmente esté lograda por transformaciones fenomenales o cosas muy complejas. La mayoría de las veces para pequeñas y medianas empresas, y te digo para empresas grandes también, el logro de la eficiencia está en pequeñas cosas. Por ejemplo, como te decía hace un rato, ser organizada con el pago de las facturas, con la administración, estar al día, saber cuánto te entró y cuánto tenés que pagar. Estar organizado, tener organizado tus tiempos, tu agenda. Ahora creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de la agenda. Simplemente calendarizar tus tareas y tener en cuenta cuáles son las tareas de tu equipo. Me refiero a calendarizar que estén organizadas en la semana. Por ejemplo, el lunes a la mañana se pagan los servicios y el martes a la tarde se paga a proveedores. Un ejemplo, ¿no? Y que cada uno sepa qué tiene que hacer en cada momento va a ayudar a que las tareas no se superpongan y eso va a dar un gran aluvión de eficiencia. Y llegamos acá a lo que para mí hoy es lo más importante de la charla, desde mi punto de vista, que es esto de la teoría de la ventana rota. Bueno, la teoría de la ventana rota. Esta teoría yo la leí en este libro que se llama The Tipping Point. Esta versión está en inglés, estoy seguro que está en castellano. El autor se llama Malcolm Gladwell. Este libro me lo regaló un querido amigo, César Genú. Un beso para César, gracias por este regalo. Habla de muchas cosas muy aplicables a la empresa y hoy voy a hacer hincapié en esto de la teoría de la ventana rota. La teoría de la ventana rota fue impulsada por los criminólogos. Sí, criminólogos americanos. Voy a leer James Wilson y George Kelly, que se basa la teoría en que el crimen es el resultado ineludible del desorden. Lo voy a repetir. El crimen es el resultado ineludible del desorden. Cuando hago consultoría financiera, una máxima que yo manejo y que siempre pongo en primer orden cuando hablamos en las empresas de finanzas y de administración es que, esta es mi opinión y esto yo comparto con los empresarios, que las finanzas nunca son el problema. No tenés un problema por las finanzas. Los problemas financieros son consecuencia de otros desórdenes que se van mezclando y por supuesto lo más fácil en un negocio es que te falte dinero o que no te alcance. Pero ese no es el problema. Esa es la consecuencia. Y desde luego, esa consecuencia se convierte en causa de nuevos problemas. ¿Qué dice? ¿Por qué es esto de la ventana rota? La teoría dice lo siguiente, presta atención porque es muy interesante y es muy simple. Dice, si hay una ventana rota en un barrio y nadie la arregla por determinado tiempo, la tendencia es que va a haber más ventanas rotas y la gente va a percibir que hay una sensación de caos y anarquía. Si en un barrio hay una ventana rota y ninguna autoridad municipal, vamos a decir, o autoridad del dueño de la casa la arregla, ese desorden, esa falta de cuidado va a incentivar a mayor desorden y a que la gente sienta que no hay control y que se puede hacer cualquier cosa porque igual nadie lo castiga. ¿Te suena familiar esto? En nuestro país, en la Argentina, nosotros nos vivimos quejando de que no hay justicia. Y la justicia muchas veces no funciona ni siquiera para los pequeños crímenes del día a día. Perdón, crímenes no. Delitos del día a día como que un motochorro le roba la cartera a una señora o el maletín a un señor. Ese chorro lo agarra a la policía y al otro día está libre. ¿Qué pensás que genera en la comunidad de chorros esta actitud de la justicia? Y la idea de que como nadie castiga, se puede hacer lo que quiera, que vale todo. Esta es la teoría de la ventana rota. Con esta teoría, esta gente en la década de los 80 comenzó a analizar cómo era la situación de inseguridad de Nueva York, Estados Unidos, que era una de las ciudades más inseguras del mundo, con tasas de homicidio récord en la historia de Estados Unidos. Estaba completamente desbocado el tema. Y a partir de un crimen que se dio en un subterráneo, cuando esta gente empezó a analizar las fotos de la escena del crimen, se dieron cuenta que dos cosas.
Una, que el vagón del subterráneo estaba completamente grafitado, pintado con grafitis de punta a punta. Paredes, techo, todo. Dos, que el subterráneo, el piso, que era un asco de suciedad, mugre, mucha suciedad. Entonces, como el tema de los crímenes era algo muy grave en Nueva York, la teoría clásica de la criminología decía que había que empezar a pensar una estrategia grande, importante, monumental para atacar el crimen. Bueno, trajeron a esta gente, este equipo de trabajo, ¿y qué dijeron estos señores? Bueno, miren, tenemos que comenzar por limpiar los subtes. Imagínate, están matando miles de personas por mes en asesinatos y los tipos dicen que lo primero que hay que hacer es limpiar el subte. ¿Por qué? Porque si limpias el subte, vas a empezar a mostrar a las personas que hay alguien que está cuidando. No solo se trataba de limpiar el subte, sino de que el Estado se asegurase que ningún subte podía ser recorrido sucio, para lo cual no solo implementaron una inversión gigantesca de nuevos vagones, limpieza y puesta en valor, sino que instalaron en las cabeceras estaciones de limpieza. Entonces, que si un subte llegaba con algún dibujo o con alguna suciedad o con algún daño, si se podía limpiar en la estación de limpieza de la cabecera, seguía, y si no, se sacaba de circulación. ¿Cuál era la idea? Que no haya circulando ningún subte que esté sucio. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue atacar un segundo delito menor, entre comillas, pero mirá el efecto que tuvo. El delito que tenían menor era que había mucha gente que no pagaba la ficha del subte, la tarifa del subte. ¿Por qué? Porque los molinetes estaban hackeados por delincuentes que trababan el molinete, lo abrían para que la gente pase, pero le pedían a la persona que pasaba que le dé la moneda o el valor de la ficha a este delincuente. Y esto estaba muy esparcido porque la policía no daba abasto a controlar esto, y además a la policía le parecía que era como un delito menor, que no tenía sentido. Era muy complicado agarrar al tipo, llevarlo a la comisaría, hacer todo el papeleo para meterlo preso, y como era un delito menor, al otro día estaba libre. Bueno, ¿qué diseñaron estos señores? Bueno, estos señores idearon lo siguiente. Primero, cuando encontraban a estas personas que estaban queriendo hacerse el vivo con la tarifa del subte de la gente, lo detenían, lo esposaban y lo dejaban atado a la vista del público para que sienta la vergüenza y para que la gente vea el castigo que podía pasar si se cometían este tipo de delitos. Y lo segundo que idearon, increíble, es que convirtieron un colectivo, tipo un bondi, un ómnibus, en una prisión móvil, una comisaría móvil, con lo cual estos delincuentes que cometían este tipo de cosas, sin perder mucho tiempo, las llevaban a una comisaría móvil que estaba ahí en la ciudad, cerca de las bocas de subte, y hacían todo el trámite ahí y el tipo quedaba detenido. Y en esa detención se le hacía un chequeo de lo que llevaban encima las personas y sus antecedentes penales, criminales. Y la sorpresa fue increíble porque se dieron cuenta que más del 50% de las personas que caían detenidas por este delito menor tenían antecedentes penales graves. Y hasta el 30% de las personas que caían por este delito llevaban armas de fuego. ¿Qué pasó? Que rápidamente, en los primeros meses de esta estrategia, limpiaron de la calle un montón de delincuentes que tendrían que estar presos, pero que la policía no los podía detectar. Segundo, bajó enormemente la cantidad de armas que había en la calle, porque los delincuentes más piolas decían, bueno, si voy a robar con un arma, por lo menos no me hago el sota con la ficha del subte y no ando por el subte con la pistola. Y estas acciones hicieron que el delito bajara drásticamente. ¿Y cómo se podría aplicar esta teoría a la empresa? Bueno, pensá en la infinidad de pequeñas cosas que te pasan en tu empresa, en tu organización, en el día a día, y pensando que son tonterías, ni le das bola, ni le prestas atención. Por ejemplo, si vos como gerente, como dueño, le decís a una persona que
se encargue de algún mantenimiento sencillo, no sé, como decirte, llevar papel higiénico al baño, y la persona no lo hace. Es algo que en realidad no te importa mucho, agarrás y lo llevas vos. Pero en realidad, si esa persona que no cumple con la pequeña tarea asignada, o que llega permanentemente 5 minutos tarde, o que se va 2 minutos antes, o que está mucho con el celular mientras tendría que estar trabajando, no le decimos nada, ese es un ejemplo para que todo el resto de tu equipo entienda que en realidad no hay mucha regulación de por ejemplo, de las normas de convivencia. Por ejemplo, estoy trabajando en una empresa en la que hay varias salas, hay una sala en particular que tiene muchos equipamientos caros y que la temperatura es importante. En esta empresa no se podían poner de acuerdo en cómo hacer para que la puerta de esta sala, que es una sala de monitoreo, quedase cerrada. Uno prendía el aire, el otro entraba y salía y dejaba la puerta abierta. Entonces el otro venía y la cerraba, pero el otro la abría de nuevo. No se ponían de acuerdo. ¿Qué pasaba con este pequeño detalle? Más allá de que cambiaba la temperatura de esta sala, que era importante que esté a determinada cantidad de grados, había mucho roce entre las personas. Porque yo te dije de la cierres y el otro se olvidaba. Es una pequeña norma de convivencia que al no respetar y que cuando la empresa no se hace cargo y no la regula, genera muchas incomodidades entre las personas y genera esta sensación de que, bueno, en realidad acá la verdad que nadie nos cuida, nadie se ocupa, es lo mismo. Si llego a las 8 en punto o si llego a las 8 y 5, es lo mismo. Si trabajo 8 horas o si trabajo 6, igual nadie se da cuenta, a nadie le dicen nada. Esta situación es una situación real en una empresa, traía muchos roces personales entre las personas. ¿Cómo se solucionó? Bueno, se juntó a la gente y se dijo, a partir de ahora, esta puerta debe permanecer cerrada y el aire acondicionado debe permanecer a tanta temperatura. Se puso un cartel en la puerta que decía, por favor, mantén la puerta cerrada, y se puso la instrucción por escrito que el aire se prende a tal hora en tantos grados. A partir de implementar esto, no hubo más discusión acerca de si la puerta tenía que estar abierta o cerrada. Pero lo mejor que pasó es que esta empresa, por primera vez en muchos años, había decidido tomar cartas en el asunto en una norma de convivencia que parecía muy simple, pero marcó un precedente. Marcó un precedente. Entonces, me pregunto, ¿cuántas ventanas rotas tenemos en nuestras empresas? ¿Cuántas pequeñas cosas que dejamos pasar en el día a día se van acumulando y se van convirtiendo después en operatorias completamente diferentes a las que queríamos en un principio, a las que pensábamos, a las que serían ideales, a las que serían eficientes? Y es tanto el caos en un momento, el desorden, que solo nos queda ver de qué manera más o menos llevamos a la empresa adelante y que más o menos den los números y que no se agarre nadie de trompadas. Esta es la realidad de las empresas. Quizás lo escuchás y decís, no, no puede ser. Sí, te juro, es la realidad de las empresas. Tienen tantas pequeñas cosas atrasadas, abandonadas, tantos cuellos de botella que no pudieron solucionar, que se dejan estar. Y si hay un cuello de botella en tu empresa, esa es una urgencia. Eso es lo primero que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque un cuello de botella, una pequeña traba en algún procedimiento, te puede estar frenando una operatoria que realmente te puede complicar. Por ejemplo, estaba trabajando hace unos meses con una despachante de aduana y además una querida amiga. Ella me decía, si yo no entrego el documento firmado con todos los datos correctamente completos y, bueno, correctos digo, porque es toda una cosa que tiene su complejidad, yo le puedo complicar la vida a mi cliente que de repente tiene un container con cientos de miles de dólares parados en el puerto y quizás es mercadería que se puede echar a perder si yo me equivoqué en un procedimiento, en una firma o si simplemente no llegué en el horario correcto. Eso te puede generar un cuello de botella y para la empresa o para el cliente de esta persona, en este caso, una pérdida millonaria. Para YouTube, así que si lo estás viendo por YouTube, por favor, dale un like, suscríbete
subimos videos todas las semanas, todas con temáticas para la empresa y para los empresarios y empresarias. Y tener capacidad para resolver pequeños desafíos nos ayudará a enfrentar mayores retos. Es un entrenamiento. Ser empresario, ser empresaria en Latinoamérica, en particular en Argentina, es muy difícil. Todos los días tenés cambios de panorama, cambios de regulaciones, y los desafíos se presentan todos los días y los cuellos de botella son normales, aparecen. La clave acá es no dejar que se sumen muchos cuellos de botella y resolverlos lo antes posible. Cada cuello de botella te da la posibilidad de pulir un procedimiento, mejorarlo para que todo el proceso sea más eficiente y sea más robusto. Muchos empresarios y empresarias con los que yo trabajo, empresas, cuando traen un coach, un asesor profesional, como soy yo, de paso el chivo, por supuesto, están esperando rápidamente grandes transformaciones. La verdad que como empresarios muchas veces caemos en la ansiedad y queremos que todo cambie de la noche a la mañana. Y esto, desde mi punto de vista, es un error y te voy a contar por qué, en qué me baso yo. Muchas veces, querer hacer grandes transformaciones de una puede generar que se rompa el orden más o menos eficiente que tenías por querer hacer un cambio demasiado drástico. Si hasta ahora tu empresa venía funcionando de una manera y de repente de un día para el otro venís con un cambio gigantesco y para cambiar el procedimiento por completo, lo más probable es que, primero, que tu equipo se enoje, no le guste, no tenga buena onda. Y segundo, que este cambio tan radical que querés meter no dure más de una semana y vuelvan al antiguo orden. Pequeños cambios, en general, sumados con paciencia, con disciplina, son los que generan grandes transformaciones. Pequeños cambios que con paciencia, disciplina y consecuencia van a generar grandes transformaciones. Acordate el ejemplo de la ventana rota. Es un pequeño cambio, pero ese pequeño cambio en la empresa es muy valioso porque cuando tu equipo, vos mismo, vos misma, lográs un pequeño cambio en algún procedimiento, en algún proceso, en algún sistema, ese pequeño cambio que lográs, si te hace ganar un poquito de tiempo, un poquito de alegría, un poquito de distensión mental, ese pequeño cambio te motiva a ir detrás de otro pequeño cambio. Esa motivación, luego que metiste 2 o 3 cambios porque ahí sí quizás empezás a ver cambios más importantes, te genera cierta inspiración. La inspiración es mucho más profundo que la motivación. La motivación es de poca duración, en cambio la inspiración es un fenómeno interno, mucho más profundo. Y de repente metiste 3, 4, 5, 6 pequeños cambios y tenés la mitad del día libre para ir a jugar al golf, al tenis, estar con tus hijos, meditar o simplemente tomarte un rato más para el almuerzo. Y ahí está la gran transformación. Porque cuando vos como empresario, empresaria, jefe, líder, jefa, empezás a tener más tranquila tu cabeza, empezás a estar más alegre y tenés más organizado el manejo de tus tiempos, es cuando empezás a tener más tiempo estratégico para planificar, para prever futuras urgencias, ocupándote hoy mismo de lo que es importante para tu negocio. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado muchísimo la charla. Si todavía no estás suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube, por favor, suscríbete. Estamos poniendo videos nuevos todas las semanas. Te abrazo, te agradezco muchísimo que hayas estado acá y muchas bendiciones.